Bueno, 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 gente. En el video anterior, previo a este del mismo temario, tocamos el tema de la tier list según la dificultad del personaje y pues cuántas partidas más o menos nos tomaría aprender a dominar este personaje como tal. Pero esto fue especializado o enfocado en la línea de choque. En este caso, nos vamos a enfocar en la línea de medio. En la tier list, en la imagen final, no se va a ver así, pero la ubicaré más o menos en la posición donde yo creo correcta y pues obviamente según mi experiencia de juego, ¿listo? Les recuerdo que esto fue hecho en transmisión, ¿listo? Donde varias personas me aportaron y obviamente hicimos que esta tier list fuese lo más equilibrada posible. Todos los factores estuvieron a favor, todas las personas estuvieron a favor, entonces por esa razón estoy consciente de que les va a servir bastante. Y hablando de transmisiones, les recuerdo que hacemos todos los días y estaremos haciendo unos eventos los cuales haremos coachings gratuitos, pues, obviamente para aquellas personas que quieran asomarse por allá. Y también les recuerdo que tenemos grupo de WhatsApp y grupo de Discord. Lo único que tienes que hacer es escribirme al número de teléfono que se encuentra en la descripción. Entonces, nada, gente, vamos a darle mandango porque pues se viene lo bueno. Vamos directamente por la tier D. En la tier D y representante principal de los personajes más fáciles del juego tenemos a Heino. Lo único que tienes que hacer es spamear la primera. Si tú presionas la primera y le pegas a alguien, dalo por beneficio, ¿listo? No tienes que apuntarlo, no tienes que hacer nada, porque los proyectiles, según a la cantidad de personas que tú les pegues, se van a dividir. Entonces, por ende, va a ser un personaje exageradamente roto. ¿A qué es a lo que voy? Vamos a hacer esto de la forma más fácil posible y vamos a marcarlos a todos, ¿listo? Aquí sería simplemente marcar y automáticamente 4 proyectiles en todas las direcciones posibles y en un rango completamente ridículo. Entonces, por eso les digo, es un personaje bastante abusivo que lo único que necesitas es aprender a presionar un botón. En el caso tal de que se acerquen mucho, botas el desplazamiento. En el caso tal de que quieras buscar intercambio cuerpo a cuerpo contra alguien, lanzas el desplazamiento hacia adelante cambiando de arma, que prácticamente sería la mecánica más difícil. Y en el caso extremo de que te estén persiguiendo y ya no tengas mucha vida con la cual puedas responder, utilizas la ultimate haciendo daño en área y de paso volviendo en el sector donde estabas con la vida que tenías. Entonces sí, está bastante roto, es muy fácil de manejar y su implementación es muy sencilla. Les estaba mostrando el enfriamiento de la primera sin cooldowns. ¿Ok? Sin reducciones de enfriamiento. O sea, ese es su enfriamiento mínimo cuando le pegamos a varios objetivos. Es lo único que tienes que entender. La verdad, el personaje es muy completo, muy fácil de manejar y es bastante abusivo. Ya con reducciones de enfriamiento, pues obviamente esto se torna maravilla y media porque ven el pokeito tan sabroso que normalmente solamente vamos a tener con botas. Eso sí, ármenle cáliz y van a ser dominadores totales. Ahora, pasando por el siguiente. Gao es el personaje más dominante como tal en la línea de medio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es muy fácil de implementar. Solamente tienes que entender que es un desplazamiento y vuelves a espichar la primera para generar el otro desplazamiento y pues por ende vas a hacer el daño como tal. Recuerden que esto también se puede usar como ruta de escape, entrada y salida, ¿listo? Y de todas formas asestar el golpe como tal. Y no solo eso, sino que lo único que tienes que hacer para ganar los intercambios, para ganar la TF, es esperar hasta que el enemigo gaste un recurso importante o que nuestros compañeros fuercen una iniciación y que gasten algún tipo de recurso y ahí automáticamente tú gastas 2-1 Ultimate y por completo dominas el mapa. Y si tienes frenesí o intimidar, gástalo en el momento en el que entras y no dejes de pegar básicos. Eso es todo. Tun, tun, tun. Intimidar y basiquito, 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 para que maximices el daño como tal. Y te lo aseguro, aprendes a esperar y dominarás el juego. Aprendes a castear las habilidades y los desplazamientos y aprendes a dominar el juego. Y si casteas los básicos de por medio, eso es ganancia. Pero la verdad ni siquiera lo necesitas porque de por sí ya tienes un kit de habilidades lo suficientemente fuerte como pues para forzar estas cosas. Ten en cuenta un recurso muy importante y sería nada más y nada menos que el esplendor, que puede llegar a contrarrestarte muy fácilmente. Entonces, ojo con el esplendor cuando se lo arman los enemigos porque puede llegar a ser lo más perjudicial que se te puede encontrar enfrente. Ahora, pasando por el siguiente. Daji es el mago asesino más fácil de todo el juego. Lo único que tienes que hacer es acomodarte, buscar un ángulo perfecto, seleccionar al enemigo que quieres matar o simplemente no seleccionarlo y marcar al que esté más cerca y botar el combo de 2 ulti 1. Te lo aseguro que con eso muere prácticamente cualquier personaje que tengas enfrente. Claro,
En principio de juego necesitas un poco de escalado, pero con 2 combos de esto, teniendo en cuenta de que tiene una de las ultimates con menos cooldown de todo el juego, pues entonces es demasiado abusiva. Pero recuerden, 2, 3, 1 y listo. Y sales por patas, esperas de nuevo los cooldowns, dices qué bonita es la vida, qué bonito es el mundo, qué alegre es la existencia, y vuelves y les dices, hola, ¿qué hace? 2, 3, 1. La única desventaja es que el personaje tiene muy corto alcance, pero de todas formas, en el momento en el que llegas al objetivo, literalmente lo explotas. Entonces es muy sencillo de aplicar y fácil de dominar con este personaje. Pasando por el siguiente, en la versión repetida de Heino, lo único que tienes que hacer es espichar la primera habilidad y pegar un autoataque como ganancia, más o menos como Garo, y como Gao. Pero tengan en cuenta de que esto divide todos los proyectiles que nosotros tenemos. Entonces, si se dan cuenta, le pegamos a los 4 objetivos de gratis. Y pues, repito, el básico potenciado es una locura y es fácil de implementar. El cooldown que tiene esta habilidad es demasiado sencillo. Y lo único que tienes que aprender a manejar es el spacing, que nosotros vamos a trabajar con el stun. Y la verdad no es tan complejo, pues por lo que tiene un área demasiado amplia y grande, sin contar de que nos incrementa la velocidad de movimiento, entonces es bastante sólido. Y en el caso extremo de que algún enemigo logre llegar a ti, porque pues obviamente tú tienes que mantener el espacio máximo entre uno y el otro, tienes una ultimate que no solamente te vuelve inmune, sino que de paso cuando caes te cura prácticamente toda la vida. Y pues obviamente cuando nosotros caemos hacemos daño al enemigo, lo cual es bastante OP. Si quieres aprender a manejar este personaje, lo único que tienes que entender es que si se acercan es ulti, y si quieres dominarlo fácilmente porque eres completamente novato y la verdad necesitas entender mejor el juego, cámbialo al modo de curaciones y no dejes de spamear habilidades como un desgraciado, porque aportarás muchísimo en el mapa. Curaciones pequeñas, pero te lo aseguro que entre tantas curaciones pequeñas terminas curando muchísimo, y la ultimate aportará muchísima regeneración de vida a nuestros compañeros. Entonces, Yuhuan es uno de los personajes más fáciles y es divino de entender y aplicar. Siguiente, subiéndole un poco a la dificultad, Milady es un personaje hermoso, divino, fácil de entender, pero tiene una mecánica un poco más compleja que los anteriores. La desventaja es que por lo menos el besito de Daji dura mucho tiempo. La ultimate de este personaje no. La ultimate es solamente un micro stun y listo. La razón con la cual se usa esta ultimate es para potenciar los robots que nosotros mismos invocamos dentro del campo enemigo. Y esto va a ser importante. La mecánica más difícil de entender de este personaje es con su ultimate, ya que la ultimate es como una especie de marca que acumula daño recibido. ¿A qué es a lo que voy? Si nosotros lanzamos esta marca sobre el objetivo, hacemos daño constante y al caer va a ser un total de 283 de daño, ¿cierto? Pero cuando nosotros lanzamos esta marca y tenemos invocaciones o hacemos daño con la primera, vamos a hacer que el personaje no reciba el impacto de golpe, sino 1276 con tan solo 2 robots y el daño de la primera. Es una locura, es lo único que tienes que entender. Cuando nosotros lanzamos esta habilidad, la primera habilidad, podemos dividir los proyectiles y pues por ende hacer una cantidad de daño ridícula. Es un personaje bastante sólido, es un personaje que determina una condición de victoria bastante fuerte, y tengan en cuenta que esta ultimate se puede aplicar a torretas. Entonces invocas robots y mandas la ultimate a las torretas y pues por ende se van a derretir como mantequilla. Y cuando tenemos súbditos de por medio se caen muy, pero en serio, muy fácil. Entonces mucho ojito con eso, porque la verdad es un personaje bastante cómodo, bastante agradable. Pero recuerden, el posicionamiento tiene que ser clave. Los que se exponen son los robots, tú no. Ahora, pasando por el siguiente. Liang es un personaje complejo en cierta medida por la lectura de mapa que nosotros queremos tener dentro del mismo. ¿Por qué? Lo único que nosotros tenemos son habilidades estáticas, literalmente estáticas que quedan por mucho tiempo. Si nosotros utilizamos estas habilidades de zoneo, es espectacular, pero al momento de querer hacer daño explosivo sobre los enemigos, es un poco complicado, lo cual requiere un posicionamiento muy inteligente y esperar pacientemente cualquier acción que tenga el enemigo. Obviamente nosotros podemos hacer combos como 2-1, pues obviamente para stunear la mayor cantidad de enemigos y aplicarle la mayor cantidad de daño posible que se pueda directamente con la segunda habilidad, ¿cierto?
Pero al momento de que se acerque un enemigo, lo único que tú tienes que hacer es pichar 2 ulti y automáticamente va a estar recibiendo daño de la ultimate, va a estar recibiendo daño de los proyectiles del libro y automáticamente estará completamente fuera de juego porque al ser una supresión no puede liberarse de ninguna forma. Lo único que tienes que entender con este personaje es que tienes que ser paciente, tienes que esperar atrás, tienes que ser tranquilo y esperar el momento oportuno para gastar tu ultimate, ya sea también para forzar un destello ultimate, también aportará bastante al personaje, pero el combo principal de este personaje es simplemente esperar y ser paciente al momento de querer ver a un enemigo y accionar en la ultimate cuando se acerque. Eso es todo el trabajo. Tú eres un habilitador, no te esfuerces por hacer tanto daño. Ahora, pasemos por el siguiente. El Dr. Brian es fácil de entender. Es un personaje que requiere y aplica marcas, y las marcas se pueden aplicar muy fácil. Se pueden aplicar con autoataques, se pueden aplicar con la primera, se pueden aplicar con la segunda, y si quieres aplicar una carga así sea todo el mundo, utiliza la ultimate de forma tranquila. Hasta el bicho se envenenó. Entonces eso es muy bonito. Según la cantidad de cargas que tenga el enemigo, vamos a poder hacerle más daño. Y según la carga que tengamos nosotros y nuestros compañeros, vamos a curarnos aún mucho más. Entonces esto es muy bueno y efectivo porque eres un personaje que habilita y proporciona curaciones constantemente, tanto a nuestros compañeros y obviamente muchísimo daño explosivo contra los enemigos. Entonces, supongamos aquí tenemos diferentes cantidades de cargas, 4, 2 y 1, y los daños pues obviamente son completamente diferentes. ¿Listo? Lo importante es que te mantengas atrás y estés spameando todo el tiempo la segunda habilidad. Es como si tuvieses Parkinson en el dedo. Dale solamente la segunda habilidad y cuando veas la oportunidad de hacer daño, lanza la ultimate. Solamente lanza la ultimate, spamea la ultimate y spamea la segunda habilidad. Y la primera habilidad solamente como por decoración. Pero es 2 ulti, 2 ulti, 2 ulti, todo el tiempo, 24/7. Y te lo aseguro que vas a terminar haciendo muchísimo daño. Si conservas el posicionamiento sin pensar tanto en la gestión de habilidades, vas a hacer que el personaje pegue mucho. Aquí es a lo que voy. Olvídense de que están presionando habilidades y concéntrense más en su posicionamiento. Si controlan el posicionamiento, van a hacer que el personaje sea completamente desastroso y no tienen que pensar tanto en la exposición. Entonces, lo único que tienes que pensar es en 2 ultimate. ¿Listo? Dominarás al máximo. No piensen tanto en la gestión de habilidades, piensen más en su propio posicionamiento. Súper clave. Ahora, pasemos por el siguiente. Desde aquí comenzaron directamente las polémicas porque Frost es un personaje muy sencillo de aplicar. La primera habilidad tiene muchísima velocidad de aplicación. La verdad es casi imposible fallarla. Es una ralentización bastante potente y al mismo tiempo es una habilidad que, pues al ser tan rápida, es muy difícil de fallar. Entonces es bastante potente. La cuestión está en que el único combo que tienes que entender es 1-2 para ralentizarlo y congelarlo, y en el momento en el que esté congelado lanzar la ultimate. ¿Por qué no se encuentra más arriba? El tamaño de la ultimate es completamente absurdo. A comparación de otras ultimates, esta habilidad está completamente insana, ya que tiene un área de efecto mucho más grande, tiene ralentización constante y el daño continuo que aplica esta habilidad es completamente ridícula. Entonces, por esa razón, este personaje se encuentra acá. Es más o menos lo mismo que cualquier otro personaje mago de combo. Sería 1-2 ulti, 1-2 ulti. Y en el caso tal de que te encuentres atrás, sería solamente 1 y presiona con Parkinson el botón 1. 1, 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 todo el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué digo Parkinson? Porque es una de las formas en las cuales ustedes pueden entender los conceptos. Y lo que es con Heino, lo que es con Dr. Bian, lo que son los robotcitos de Milady, todo eso se aplica en estos conceptos. Entonces prefiero hacerlo de una forma jocosa y chistosa que simplemente dejarlo como un concepto de que tienen que darle rápido el botón. No, me gusta explicarles de una forma en que quede grabado el concepto. ¿Listo? Muy importante. Y repito, 1, 1, 1, 1, 1, 1 todo el tiempo y piensen en su posicionamiento. 1, 1, 1, 1, 1 todo el tiempo y piensen en su posicionamiento. Y en el caso tal de que tengan fe y confianza y polvillo de hadas, pues voten una habilidad muy buena y congelen a todos los que puedan y automáticamente lancen la ultimate. Y no necesariamente tienen que pegar la ultimate al enemigo. Lo único que tienes que hacer es pegar la primera habilidad. El resto es historia. Y se los digo muy en serio, es muy fácil de aplicar. Y hablando de personajes fáciles,
Finalizamos la tier C con Ángela. Ángela es muy sencilla de aplicar, lo único que tienes que hacer es mantener un posicionamiento correcto y mantener presionando constantemente las habilidades. Estas habilidades son directas, son target fijo y se trabajan en línea recta, porque se encuentra encabezando la tier C y no más abajo, porque tiene mecánicas de por medio. Por ejemplo, el destello, el lanzarlo, pues obviamente extenderá directamente el lanzamiento de esto, o podría cambiar directamente su propia trayectoria. Entonces, si lo lanzamos hacia allá, si se dan cuenta, cambiamos la trayectoria de la habilidad de forma muy sorpresiva. Entonces, esto es muy bueno. Y hay datos adicionales de microjuego que este personaje puede hacer para obviamente brillar al máximo, que sería directamente la Ultimate, que lo vuelve un personaje estático, pero al mismo tiempo inmune a control de masas, le da un escudo muy gigantesco y la verdad le aporta demasiado al juego. Entonces, está muy bien. Está muy bien. Recuerden que el combo básico de ella es 2-1 Ultimate, ¿cierto? Y siempre y cuando tengas ese combo vas a dominar al máximo. Pero cuidado, si tú gastas la segunda habilidad pierdes tu habilidad de supervivencia principal de efecto de control. Entonces, si lo gastas por muy potente que sea el escudo de la Ultimate, vas a quedar expuesto. Entonces requieres lectura de mapa muy consciente y obviamente intentar abusar al máximo estos conceptos. Vas a ser una de las mejores Ángelas y vas a ser exageradamente abusivo. Te lo juro, es muy abusivo este personaje. Lo único que tienes que hacer es 2-1 ulti y ya vas a dominar por completo porque derrites cualquier personaje que tengas enfrente. Con tan solo el combo hicimos un total de 5900 sin ítems. Sin ítems. Entonces es demasiado abusivo. Y empezando la tier B, tenemos a Xiao Qiao. Este personaje requiere el mismo nivel de exposición que Dr. Bian, el mismo nivel mecánico que Ángela y el mismo spam de cuidado con la segunda habilidad, igual que Frost. Pero entonces, ¿por qué se encuentra abajo? Las marcas que nosotros tenemos con la Ultimate solamente aplican 4 veces sobre el enemigo. ¿Listo? No aplican más. Por más que tengas un casteo mucho más largo con esta habilidad, no vas a pegar más con la misma. Entonces por eso requiere ser inteligente y exponerte aún más. Es un personaje que requiere demasiada exposición y que requiere mucha inteligencia en su lectura de juego. Recuerden que la habilidad también se puede extender directamente y cambiar su dirección. Pero pues con la primera habilidad no es tan necesario. Y hay que tener en cuenta que al no tener efecto de control seguro, más allá de su segunda habilidad que lo puede lanzar encima, asegurando directamente un efecto de control de algún desplazamiento en específico que se le lance al pescuezo, pues obviamente es un poco complicado, ¿no? Entonces mucho ojito con eso, porque la verdad sí requiere la mecánica de exposición y esperar a pegar 4 puntos directamente sobre cada uno de los enemigos y esperar a que se apliquen todas las cargas. Entonces esto es muy importante y ten en cuenta en cómo gestionas estas habilidades porque puede llegar a ser exageradamente explosiva, pero mucho ojito por cómo te posicionas. Más o menos igual el mismo concepto de Parkinson con la primera habilidad. Y cuando tengas oportunidad, directamente con todo y Ultimate para meterte en medio del campo del enemigo e intentar sobrevivir porque repito, tiene mucha exposición. Ahora, el siguiente sería Silla. Y Silla es muy fácil de manejar, la verdad, las cosas como son, es 1-2 y ya, vete por patas, ralentizas mucho y haces mucho daño continuo y la verdad es demasiado molesto. Pero no se encuentra más abajo por el simple hecho de que la Ultimate te vuelve exageradamente estático, de que la Ultimate tú la puedes medir según la cantidad de distancia que quieras recorrer, y pues también tienes que buscar la costumbre de cuando tienes esta marca a full, o sea que te puedes mover mientras estás casteando la Ultimate, adaptarte a esa información. Tener en cuenta de que no puedes utilizar el joystick mientras estás casteando la Ultimate porque se cancela. Entonces todos estos conceptos requieren mucha antelación. Y bueno, más o menos el mismo concepto de Parkinson directamente con este personaje, pero sería 1-2 y mover. ¿Listo? Y de nuevo, mantener posicionamiento, respetar tu rango y de nuevo hacer 1-2. Y la Ultimate si quieres terminar de asegurar el asesinato, que no es completamente necesario. Pero es un personaje que solamente es 1-2 y ya, tienes daño. 1-2, tienes daño. 1-2, tienes daño. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo que le da el nivel mecánico a este personaje sería directamente su Ultimate, que como se dan cuenta también se puede cambiar su dirección. Entonces puedes hacer un bait, supongamos cargarlo en la parte, hacia la parte de atrás, cuando hay un objetivo en específico, supongamos aquí un dragón, hacer más o menos esto así, muy joke, y pum, hacer muchísimo daño con una ruta de escape mínima. Ese sería el combo máximo de él, el nivel de dificultad máximo de Silla, pero la verdad por eso se encuentra en esta posición. Pasemos por el siguiente. Sinceramente yo creí que iban a colocar este personaje en una posición más alta, ya que el personaje a la hora del té es un personaje de una sola habilidad, que el resto de habilidades es un conjunto de utilidades que nosotros le podemos brindar al personaje, es diferente, pero
es bastante complejito sacarle el máximo provecho a Soju, principalmente porque, repito, todo el kit de habilidades depende de su zona de fuego, y es bastante complicado, pero a la hora del té es un personaje bonito, agradable, y que la mecánica más alta que tiene este personaje sería directamente su primera, que puedes empujarlos, hacer insects y un montón de cosas que la verdad vienen bastante bien con el personaje. No necesariamente es una habilidad de efectos de control, puedes replegar a los enemigos o buscar una iniciación de forma instantánea. Imagínense un combo así. O sea, están todos casuales y en el caso tal máximo de que se exponga mucho, es decir, es una combinación de habilidades demasiado desastrosa que puede llegar a abusar muchísimo de composiciones completas. Imagínense composiciones completas cuerpo a cuerpo, intentando acercarse a Soju y que Soju le salga con un combo así. O sea, es una locura. El personaje es muy bonito, es demasiado sencillito de aplicar, pero recuerden que es una habilidad en un personaje. ¿A qué es a lo que voy? Si aprenden a controlar el fuego, aprenden a controlar sus efectos de control y pues por ende una cantidad de daño masiva en área bastante potente, pero mucho ojo con los combos que puede llegar a tener este personaje con su primera habilidad, que es donde radica todo el kit de habilidades de este personaje. Un engage de este nivel es una locura. Más encima, el área de efecto es más grande que el de Dharma, entonces es bastante potente. Ahora sí, pasemos por el siguiente. A diferencia de la princesa Frost, Lady Zen no es nada sencilla de aplicar. La primera habilidad es solamente en una dirección, que puede rebotar muchas veces, eso ya es otra cuestión, pero no es sencilla de aplicar. Voy a comprar esta cosa pues solamente para la reducción, para que se den cuenta más o menos el cómo afectaría. Y en el caso tal de que pegue varias veces, tienes la posibilidad de lanzar la primera con el fin de terminar la ejecución. Un combo muy sencillo sería primera segunda de forma instantánea para aplicar todas las cargas de congelación posibles y pues por ende aplicar congelaciones, listo, a la tercera carga. Entonces es un poco complicado. Tener en cuenta que la ultimate empuja bichitos es muy importante y esto implica tanto bichos de la jungla como directamente súbditos de línea. Entonces esto es indispensable. El área de efecto es inferior. La ultimate no es de un punto fijo. Aquí es a lo que voy. Nosotros podemos fallar esta ultimate. Con la princesa Frost no. Esa es la diferencia más grande con ella. Sin contar de que tú puedes hacer combos como por ejemplo, puedes llegar a ser el pilar aquí con segunda instantánea para aplicar efectos de control y congelar en 2 ocasiones o aplicar 2 cargas de congelación con la primera habilidad. Entonces esto lo vuelve un personaje de alta exposición también, pero al mismo tiempo de una forma muy inteligente. Repito, puedes acercarte lo suficiente a aplicar la segunda y pues vean, 3 cargas con la explosión de la primera habilidad, con la segunda carga de la primera habilidad. Y esto es muy potente para este personaje, teniendo en cuenta de que su ultimate también aplica cargas y que su área de efecto no es tan grande como el de la princesa Frost, ¿listo? Entonces todo esto es muy importante, pues obviamente para poder reventar a los enemigos. Entonces son muchas cargas, son muchas formas de aplicar dichas marcas para congelar al enemigo y obviamente abusar tanto de efectos de control como de daño explosivo en área, porque recuerden que tanto congelar al enemigo como aplicarles cargas aplica daño. Entonces tienes que ser inteligente y tantear correctamente tus habilidades. Kong Ming es uno de los pocos magos asesinos que tiene el juego y la verdad está bastante bien. El personaje es bueno, es interesante, pero su primera habilidad no es suficiente para matar personas, no es suficiente para hacer ejecuciones, ¿cierto? Se necesita la ultimate, pues obviamente para poder aprovechar cada uno de las ejecuciones y tener en cuenta que matar a alguien radica o contribuye a tener esta habilidad más rápido y por ende conseguir ejecuciones en secuencia, ¿cierto? Pero la razón por la cual se encuentra aquí no es por su primera habilidad que tiene rango, es por su segunda habilidad. Tener en cuenta de que aplica cargas no solamente con la iniciación, sino directamente con ambos desplazamientos, hace que el personaje que tenemos enfrente reciba más daño, ¿listo? Porque no se aplica daño solamente con la salida, sino con la entrada también. Aquí, vean, tenemos 2 cargas, aquí tenemos solamente una carga, o sea, 3 cargas, y si lo pegamos tanto en borde de inicio como en borde final, vamos a aplicar 2 cargas de golpe y tienes que exponerte demasiado. Es un personaje con poca vida, con alta exposición, entonces hay que ser muy inteligentes con él, aprovechar al máximo el daño e intentar conseguir la mayor cantidad de combos posibles con este mismo personaje. Entonces si logras masterizar directamente los desplazamientos, las cargas y más encima las ejecuciones con tu propia ultimate mientras vas creciendo,
haciendo porque es un personaje de escalado, pues entonces vas a poder dominar el juego. Pero recuerda, tienes que exponerte demasiado con este personaje, entonces mucho ojo con eso. ¿Listo? Muy, muy importante. Y hablando de cargas, marcas y al mismo tiempo exposición. Diao Shan es un personaje muy bonito, te desplazas hacia adelante y tienes marcas, ¿cierto? Todo esto es muy agradable y puedes curarte directamente con la acumulación de cargas, lo cual esto es muy bueno y le favorece muchísimo al personaje, pero tiene micromecánicas muy puntuales para poder evitar objetivos y al mismo tiempo aplicar daño a largas distancias. Nosotros cuando nos desplazamos hacia un enemigo, vamos a tener la posibilidad de aplicarle cargas. Aquí aplicamos 2 cargas, si nos alejamos un poco más, 3 cargas. Ok, ¿qué está pasando acá? Le extendieron aún más los rangos. Me parece una locura. Aquí no aplicamos ninguna. Vale, vamos a colocar esto por acá. Bueno, la cuestión está en que cuando nosotros aplicamos dichas cargas, vamos a tener la posibilidad de reducir los enfriamientos de la segunda habilidad. Y cuando nosotros tenemos la ultimate activa, vamos a tener la capacidad de tener más rápido la segunda habilidad. Y esto favorece muchísimo porque proyectiles de la torreta podemos evitarlos, ¿listo? Pero bueno, yo estoy un poco tostado. Entonces, regálenme un segundito, colocamos los enfriamientos. Bueno, estoy tostado, gente. Tiene que ser muy, muy, muy milimétrico. A ver, vamos a volverlo a intentar. ¡Woohoo! Sí se pudo, gente. Bueno, en fin. Si nosotros lanzamos y aplicamos cargas, ya sea con la primera o con la segunda, vamos a tener la posibilidad de curarnos al aplicar la cuarta carga. Y como se dan cuenta, no es una curación pequeña. Y recuerden lo que les acabo de comentar respecto a los enfriamientos de la segunda habilidad. Cuando nosotros lanzamos esta habilidad e impactamos todas las partículas sobre los enemigos, se va a reducir el enfriamiento. Pero cuando tenemos directamente la ultimate activa, vamos a tener la capacidad de lanzar más desplazamientos de por medio, lo cual es muy abusivo. Entonces más o menos sería algo así. ¿Listo? Tienen que ser muy activos directamente con los desplazamientos. Entonces se vuelve un personaje muy móvil, demasiado agresivo y pues obviamente cuando nosotros compramos reducciones de enfriamiento, estos desplazamientos se vuelven bastante potentes. Recuerden, es un personaje escalado y pues normalmente le vamos a sacar provecho al extend del juego. Pero al principio del juego sí puede llegar a ser bastante brillante, pero no al mismo nivel que otros personajes. Entonces, mucho ojito con eso. Pasando por el siguiente, tenemos a Shi. Shi es un personaje complicado en cierta medida, pero que en su mecánica interna es demasiado sencillo. ¿A qué es a lo que voy? Nosotros podemos lanzar la primera y controlar a un enemigo, ¿cierto? Muy bien. Nosotros podemos lanzar la segunda y aplicar daños constantes y un daño explosivo al final. Bastante bueno, pero la cuestión de mantener bien las cargas, mantener directamente los resets de su segunda habilidad, el tiempo tan tardado, se los juro, es casi imposible pegar directamente la primera habilidad si no tienes costumbre, si no sabes más o menos los tiempos de desplazamiento, si no entiendes los desplazamientos del enemigo, se vuelve demasiado complejo y difícil de atinar. Hay que tener en cuenta que el combo básico de ella, yo lo expliqué, chun chun. ¿Listo? Aplicamos 3 cargas de la primera, 3 cargas de la segunda con los 2 desplazamientos que adquirimos gracias a la ultimate en la primera. ¿Listo? Entonces, eso es lo complicado. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos atraer todas las personas que se apliquen en el centro y pues por ende va a hacer muchísimo daño pues cuando nosotros lancemos el resto de kit de habilidades. Pero es un personaje que tiene que ser milimétrico. Hablando de Parkinson, es un personaje que sí o sí tiene que estar spameando constantemente su segunda habilidad todo el tiempo. Tiene muy poco cooldown y puede llegar a ser bastante abusivo. Y cuando nosotros tenemos la ultimate activa, puede llegar a hacer muchísimo daño y puede ser mucho más desastrosa como tal. Entonces es demasiado potente, es demasiado agresivo, es demasiado control como tal, como pues para no aprovechar este personaje. Respeten el posicionamiento y van a hacer daños explosivos, que de hecho ya les traje guía súper completa de este personaje, tanto con gameplay como con build, como con todo. Entonces mucho ojo con eso. Pasando por el siguiente, muchos me dirán que este personaje requería estar en un posicionamiento más alto, pero la verdad no es tan complejo. Se merece el puesto de A por el simple hecho de que requieres la paciencia y la determinación para aprender los rangos máximos de este personaje, pero a la hora del té solamente es aprenderte las distancias y comenzar a jugar en torno a ellas, y jugar así todo el rato, ¿listo? Métete herramienta de práctica, quítale los enfriamientos y comienza a moverte para adelante y para atrás. Vean, ahí fallé, entonces muy interesante. Chan, 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 chan. Eso es todo. Mecánica más compleja, imposible. Es lo que les digo. Si aprenden a dominar esto, van a hacer que el personaje sea
espectacular. Y apréndanse la secuencia porque la verdad es una pesadilla. Ahí se me bugueó el cerebro y comencé a hacer cosas innecesarias. Pero dense cuenta de que lo único que tienes que aprender es adelantarte y retroceder. Y asegurar directamente el impacto, ya sea con la ultimate potenciada o directamente con la ultimate potenciada con la segunda. ¿Listo? Entonces, si aprenden a controlar eso, aprenden a dominar el personaje. Y tengan en cuenta que su primera habilidad, para lo único que sirve, es para quitarte enemigos de encima. No lo gasten para nada más. Que me veo muy cool saltando muros. Pues no saltas muros, amiguito. Tienes que ser muy cauteloso al momento de gastar esta habilidad, porque sí, mandas a los enemigos bastante lejos y puedes gastar directamente la primera habilidad, pero no es una habilidad engage, es una habilidad para salir de combate, es una habilidad para reposicionarte, es una habilidad que te permite alejar a los enemigos y poder actuar en consecuencia a dicho desplazamiento. ¿Listo? Entonces, clave y fácil de entender. Pero repito, solamente tienes que aprender a que aquí y acá. Bueno, aquí y acá. Aquí y acá. Ya después de que le agarras la mañita, ya te puedes ir a partidas clasificatorias, ya te puedes ir a partidas normales y pegarles el bailecito sabroso. Recuerden que no necesariamente tiene que ser directamente con 3, 2, 3, 2. No, puede ser 3, mantener el rango con el 3 y mantener el rango con el 3. No necesitas sobrepensar tanto. Y recuerden que su ultimate también les resetea los enfriamientos directamente a estas habilidades. Entonces, por esa razón, pueden llegar a ser bastante potentes, bastante hostigadores. Y tiene un rango ridículo. Entonces es bastante bonito, bastante agradable, pero tiene ruta de escape, a diferencia de este personaje. La ruta de escape de este personaje es empujar a los enemigos, y si logras empujarlos, bienvenido el poder del empuje, pero más allá de eso, tengan en cuenta de que no es un personaje muy práctico o vistoso de jugar, ¿cierto? Nugo es un personaje que a la hora del té, lo único que necesitas entender es colocar cubitos. Si colocas cubitos, puedes empujar a los enemigos y hacer que tanto los cubitos como las habilidades que tú estás lanzando apliquen daños y ralentizaciones. Los cubitos, si nos damos cuenta, cuando reciben daño, van a hacer que exploten y de paso la explosión de él adicionalmente. Y esto va a ser con todo su kit de habilidades. Entonces, si aprendes a colocar los cubitos en secuencia de tus propias habilidades, vas a hacer demasiado daño en área y es demasiado abusiva. Y de paso tiene una de las rotaciones más cómodas de todo el juego. Un stun en área bastante bonito, bastante agradable, que en principio de juego te puedes exponer diciendo: aquí llegué, baby. Vengan, un abrazo. Y los empujas, los muerdes, les escupes y te lo aseguro que vas a dominar por completo. Tienes una pasivita que te da un escudito, te puede aportar bastante, pero lo importante es el movimiento que nosotros vamos a tener en principio del juego, pues obviamente para hacer esto, aplicar cubitos, empujar a la gente y obviamente hacer una cantidad de daño masiva en tiempo récord. Un total de 4800 con tan solo un cubo. Si nosotros colocamos más cubitos de por medio, pues obviamente vamos a ser mucho más desastrosamente abusivos. Entonces eso es lo importante, ¿listo? Bueno, 7200 a la vez. Bueno, yo no he dicho nada. Entonces, ahí está. Y la verdad es un combito bastante bonito, bastante agradable, pero es un personaje de escalado, tiene un principio de juego lento, es de paciencia y no es muy vistosa. Entonces, por eso a la gente no le gusta mucho, pero es un personaje roto. Ahora sí, pasando por el siguiente. En la Copa de Plata sí o sí tenía que ir Mei Shiranui. La verdad es un personaje muy bonito, muy difícil de manejar y que lo que tienes que entender es que tú vas a estar pokeando constantemente con la segunda. Todo el rato vas a estar pokeando con la segunda. Vas a asegurar todo lo que puedas con la segunda. Y cuando ya tengas la oportunidad, gastas todo el combo, les dices chinguen su madre y tienes desplazamientos gratuitos. Tienes desplazamiento con el ataque potenciado, tienes desplazamiento con la primera, tienes desplazamiento con la pasiva de la primera, tienes desplazamiento con la pasiva de la segunda, tienes desplazamiento con la ultimate y tienes desplazamiento con la pasiva de la ultimate. Entonces eres un personaje exageradamente móvil y que sí, efectivamente, con este personaje sí pasas muros. Entonces puedes hacer cositas como estas. O sea, tienes mucha movilidad de por medio. Lo único que tienes que medir, y eso que ya no tanto por el bufo que le pegaron hace unos cuantos parches, es la energía. Si aprendes a medir la energía, aprendes a dominar el personaje. Entonces, ¿qué tienes que entender? De que pokeas, inicia, básico potenciado, sigues pokeando, ultimate y tienes que salir constantemente de batalla. Eso es todo. O sea, es un personaje que sí requiere mecánicas, sí requiere manitas, pero es un personaje muy, muy, muy versátil en esos aspectos
por cositas adicionales. Como se dan cuenta, es un personaje muy móvil, tenemos muchos efectos de control, se puede pegar en área, se puede hacer insects, o sea, se puede hacer tanto insects como con los autoataques, como directamente con la mismísima Ultimate. Entonces es demasiado violento este personaje, pero tienes que ser muy pulido al momento de querer ingresar. Hablando de pocos asesinos, vamos directamente por el tier 1, pero recuerden cuáles son los asesinos de línea de medio. Está Gao, está el diablo, me faltó un personaje, perdónenme. Tenemos a Diaoshan, tenemos a Kongming y tenemos a Mei Shiranui. Y en tier 1 ya vamos por ella. Pero se me olvidó este pedazote de robotcito sabrosón. ¿Dónde está el señor Mozi? Mozi es fácil, la verdad, las cosas como son. Hablando de personajes que solamente dependen de su segunda habilidad, este personaje desde Narnia ya puedes estar pegando tranquilo. Y ten en cuenta de que este personaje tiene muy poco CD y pues por ende puedes abusar constantemente del Poké de su segunda. Dato adicional, nosotros tenemos autoataques cuerpo a cuerpo, pero cuando llegamos a la tercera carga podemos empujar al enemigo, y esto también ocurre cuando nosotros tenemos la primera. ¿Listo? La primera va a aportar muchísimos efectos de control, pero no solo eso, la ventaja principal de este personaje, y es una de las razones principales por las cuales se puede considerar uno de los personajes más molestos del juego, es que tiene un escudo cada vez que impacta una habilidad, y es muy molesto. Es muy molesto. Un escudo a esta distancia, ¿para qué lo quiero? No importa, tienes un escudo de gratis, aprovechalo. Tienes desplazamientos gratuitos y pues obviamente tienes una ultimate que retiene cualquier personaje. ¿Te acuerdan el concepto de Liang de quedarse quieto y esperar el momento oportuno? Con este personaje haces exactamente lo mismo, proteges al carry y haces daño. Sin contar de que, a diferencia de Liang, no se puede eliminar el efecto de control, pero estos son muchos efectos de control en una sola ráfaga, entonces por ende sí se puede cancelar. Entonces tengan mucho cuidado. Personajes con inmunidad a efectos de control, como lo puede llegar a ser Lee Sin, puede salir corriendo, mientras que con la supresión de Liang, no. ¿Listo? Muy, muy, muy importante. Recuerden, posicionamiento concreto, felices y contentos, y la mecánica más difícil de él, ultea y destello. Eso es todo. Esta es la mecánica. Madre mía, ¿por qué se me estaba olvidando Mozi? Pero bueno, ahí tenemos al señor Mozi. Y ahora sí, vamos por el personaje Maestría 5, dificultad máxima de línea de medio. No hay mucho que decir respecto a este personaje. Mecánicamente, a la hora del T, hablando de este personaje, es solamente una habilidad de daño que explota en área. Una habilidad que ralentiza y que viene hacia nosotros, ¿cierto? Esa es la mecánica. Y que nosotros podemos pegar autoataques, que al tercer autoataque vamos a tener un ataque potenciado. Importante. Pero esa bendita Ultimate, esa maldita Ultimate es una pesadilla. Si aprendes a controlar la Ultimate, aprendes a controlar el juego. ¿Cómo funciona la Ultimate? Son desplazamientos. Los desplazamientos se pueden acumular directamente sobre los enemigos. Si no mueves el joystick, no te desplazas. Entonces necesitas mover el joystick para redirigir la Ultimate. Entonces ulteas y te mueves hacia la dirección en la cual quieres ir. Pero pues si así, estando quieto con los enemigos quietos, y te vas al aire por un buen tiempo mientras vas casteando los disparos de la Ultimate, ¿cierto? Pero la Ultimate tiene un poquitico más de ciencia. Nosotros podemos, supuestamente, no, con el básico potenciado no. Pero, ahora sí, vamos por el mandango. Lanzamos la primera habilidad y si lanzamos 2 desplazamientos tenemos la capacidad de lanzar 2 veces la Ultimate directamente en la dirección en la cual nosotros hayamos lanzado la primera. ¿Listo? Muy importante. Repito, primera habilidad, Ultimate. Para aplicar 2 cargas directamente de la Ultimate. ¿Listo? Esa es la secuencia. Y ahora, con la segunda habilidad también podemos hacer lo mismo, pero con esta tienes que esperar un poquitico más. ¿Listo? Vean la cantidad de rango que logramos llegar a tener. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que si sueltan el joystick pueden llegar a hacer más desplazamientos? Pues efectivamente, pueden hacer chan chan, quieto. Bueno, si me cuesta a mí hacerlo de esta forma. Repito. Chan, chan, quieto. No, perdí el casteo de la ulti. A ver, otra vez. Chan, chan. Chan, chan, chan. Llegamos. Eso ya es mérito para mí. Podemos llegar a tener 2 desplazamientos también con la segunda. Entonces es muy importante. Condiciones del desplazamiento. Impactar sobre algo. Lo que sea. Lo que quieras. Puedes hacer el combo completo contra los cerditos si quieres. ¿Listo? Entonces supongamos. Aquí. Chacata. Listo. Sobre lo que quieras. ¿Listo?
pero también puedes sobre tus propias habilidades, y eso es lo que le da un nivel de complejidad magnífico. Y la razón principal por la cual se encuentra aquí es que al momento de hacer todo el combo quedas exageradamente expuesto. El rango no es tan alto, a la hora del té el rango no es tan potente. Porque lo que tú tienes que tener en cuenta con el personaje es que si gastas tu kit de habilidades, terminas demasiado expuesto. Entonces tienes que utilizar la ultimate con el daño que tú vas haciendo poco a poco para ir saliendo mientras estás haciendo la ráfaga de daño, porque no tienes más oportunidades de salida. Tienes un cooldown muy largo con la ultimate si aplicas todas las cargas. Si no aplicas todas las cargas, tienes un cooldown muy cortico. ¿Listo? O sea, 5 segundos. Te sirve para saltar muro, te sirve para escapar, pero es que no tienes otra ruta de escape. Entonces sí o sí tienes que ser inteligente al momento de querer buscar el resto de los desplazamientos, pues obviamente para abusar al máximo. Entonces, cálculos milimétricos, desplazamientos contundentes, tener en cuenta y cabeza fría de cómo tienes que gastar tus habilidades en consecuencia cada uno de tus desplazamientos, tener en cuenta que tus básicos también son importantes en fase de líneas y todos estos contextos que son muy indispensables de entender con este personaje. Entonces nada, aquí les estaré dejando la imagen bien sabrosona de la tier list, pues para que ustedes me den también su opinión y cuál quieren que sea la siguiente línea por explicar esta tier list tan sabrosa según la dificultad. Entonces nada, gente, les recuerdo, tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord, hacemos transmisión todos los días con coachings gratuitos. Y pues nada, espero hayan disfrutado este pedazo de video, les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. Bye, bye.